Job capítulos 7 y 8. El capítulo 7, Job continúa defendiéndose o haciendo declaraciones, sobre todo porque Elifaz, su amigo, lo había criticado en el capítulo 6. Y en este capítulo Job clama a Dios. Versos del 1 al 5, Job ve su sufrimiento como el trabajo inútil y desalentador de un siervo o jornalero. Sentía que no había esperanza ni recompensa, solo castigo y cansancio. Dice en estos versos: mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job describió su condición física en términos dolorosos. Sufría de insomnio y su aflicción de la piel regresaba una y otra vez. De los versos 6 al 10, Job lamenta la pequeñez de la vida. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Job no quiso decir esto en un sentido positivo, sino diciendo, mira qué rápido pasa el tiempo. No lo dijo en esa manera, sino que en esta temporada de aflicción se estaba arrastrando a través de sus noches dolorosas de insomnio. Sin embargo, cuando miraba su vida en totalidad, parecía ser una mancha insignificante, sin esperanza y como un soplo. Versos del 11 al 16, la angustia de Job. Él dice, mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Parece ser que Job está prefiriendo la muerte. Dice, abomino de mi vida. La condición de Job es tan miserable que en este punto su alma prefería la liberación de la muerte, es decir, prefería la muerte. De los versos 17 al 21, Job apela a Dios, le pregunta a Dios, ¿he pecado? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? En otras palabras, si yo he pecado, ¿en qué te afecta? ¿Por qué te molesta tanto? Aquí podemos ver una vez más la falta de claridad en este asunto de parte de Job, porque sí, definitivamente el pecado afecta a Dios. Nos beneficiamos de esta historia de Job porque conocemos el inicio, ¿verdad? Pero sí, el pecado afecta. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo honrado. Dios le estaba dando un nombre como uno de los más grandes de la tierra. Su historia se iba a conocer por millones y millones de personas, pero esto Job no lo sabía. Dice también en uno de estos textos, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Job deseaba poder escapar tanto de la vida como de Dios, yendo al polvo, es decir, a la tumba. Este es uno de sus pasajes, obviamente, pesimistas sobre el más allá. Todo lo que Job había sabido acerca de Dios, aún lo cree, pero los caminos de Dios son difíciles de entender muchas veces. Job está en lo correcto, pero él no sabe que Dios está mirando con compasión y admiración hasta que la prueba esté completamente hecha y sea el momento de declarar su aprobación pública. Él no lo sabe todavía. Capítulo 8. Vemos a otro de los amigos de Job. Él se llama Bildad. Y este es su primer discurso en este capítulo 8. De los versos 1 al 7, Bildad reprende a Job. Si Job fuera justo, Dios lo bendeciría y lo defendería. Y hace entender que Job no era justo, por eso estaba pasando lo que estaba pasando. De hecho, les dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en lugar de su pecado. Así que no solamente lo acusa a él, sino también a sus propios hijos. De los versos 8 al 10, le dice que Job debe respetar la sabiduría antigua, es decir, toda esta sabiduría que estos tres amigos tienen, le dicen a Job, tienes que respetarla porque es sabiduría. Y aunque sí, es verdad, hay muchas cosas correctas de esta sabiduría antigua, no tenían todo el conocimiento, había algo que los velaba. Además, nosotros ahora en el Nuevo Testamento tenemos toda la revelación completa de Dios, ellos no la tenían. De los versos 11 al 18, le recuerda a Job la regla de causa y efecto. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua?
Con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Nuevamente tenemos aquí que Bildad estaba bastante bien en lo que está diciendo. Sus afirmaciones tienen verdad, pero estaba bastante equivocado en sus deducciones hacia Job, porque en esta circunstancia era muy diferente. De los versos 19 al 22, Bildad le da las promesas de bendición para los íntegros, ¿no? Job podría llegar una vez más a un lugar de gozo, sus risas, si se volvía a Dios otra vez. Pero ya para este punto la frustración de Job aumentaba debido a estos diálogos contenciosos de sus amigos, porque Bildad tenía su sabiduría de los antiguos y su propio sistema de creencias, lo cual coincidían y parecían inquebrantables. Lo que en realidad no tenía era a Dios mismo. Bildad y los demás consejeros de Job hablaban mucho, pero lo que no hacen es orar. Ninguno de ellos se pone a orar con Job. Parecía más bien que Bildad tenía poca experiencia real con Dios y solo tenía conocimiento.